Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en el laberíntico caso de Elizabeth Short. Uf, la Dalia Negra. Exacto, cuyo destino la transformó en la enigmática Dalia Negra, un misterio que ha cautivado al mundo por décadas. Sí, un caso que sigue fascinando a tantos. Te he sumergido en la Wikipedia en español para desentrañar este caso, ¿verdad? Prepárate para descubrir detalles fascinantes y perspectivas que quizás no habías considerado. Efectivamente, el caso de la Dalia Negra es un pozo sin fondo de misterio, un caso complejo con muchísimas ramificaciones. Empecemos situándonos en el Los Ángeles de 1947, una ciudad vibrante llena de promesas y sueños rotos. Una época de contrastes. Totalmente. ¿Qué crees que atraía a jóvenes como Elizabeth a una ciudad como esta? Pues el atractivo de Hollywood era irresistible, prometía fama y fortuna, aunque a menudo la realidad era mucho más cruda. Claro, la cara B del sueño americano. Exactamente para Elizabeth, una joven de Boston con una infancia marcada por el abandono de su padre. La búsqueda de una nueva vida en California se convirtió en una trágica paradoja. Tenía solo 22 años cuando la encontraron y ya había experimentado la dureza de la vida. Su padre simuló su propio suicidio cuando ella era una niña. Imagino que eso la marcó profundamente. Sin duda una experiencia traumática. Luego, buscando su lugar en el mundo, se muda a California con la esperanza de convertirse en actriz, Como tantas otras chicas en aquella época. con la ilusión de Hollywood. Es fascinante cómo ese sueño de Hollywood, que para muchos era sinónimo de glamour y éxito, para Elizabeth se tornó una lucha constante por la supervivencia. Trabajó en diversos empleos llevando una vida inestable, casi como un fantasma que se movía por los márgenes de la ciudad. Una vida precaria y llena de incertidumbre. Sí. Y en medio de esa lucha, encuentra el amor. Sí, durante la guerra conoce a Matthew M. Gordon Jr., un joven militar con quien vive una intensa historia de amor. Parece que encuentra un rayo de luz en su vida. Pero la tragedia vuelve a golpear. Elizabeth Gordon muere en un accidente aéreo. Oh, qué terrible. Algunos incluso susurraban que se habían casado en secreto y que tuvieron un hijo que también falleció, aunque la autopsia lo desmintió. Es como si la tragedia la persiguiera. Sin duda, la muerte de Gordon deja a Elizabeth devastada. Regresa a California sumida en una profunda tristeza, y allí conoce a Gordon Fickling, otro militar con quien inicia una relación turbulenta. Turbulenta, cuéntame más. Según los testimonios, Elizabeth tenía una personalidad volátil, apasionada, y la relación con Fickling estuvo llena de altibajos. Finalmente, Fickling decide romper con ella, cansado de esa montaña rusa emocional. Y este fue el punto de inflexión, el momento en que Elizabeth se pierde en la oscuridad. Es difícil saberlo con certeza, pero los últimos días de Elizabeth son un misterio. Se sabe que se alojó en varios hoteles y pensiones sin un hogar fijo. El 9 de enero de 1947 se la ve por última vez con vida en el Hotel Cecil, un lugar con una historia propia envuelta en sombras y sucesos inexplicables. El Hotel Cecil, he leído sobre él. Sí. Dicen que es un lugar siniestro con una energía pesada, como si las paredes guardaran secretos oscuros. Es cierto, el Hotel Cecil tiene una reputación inquietante, pero volviendo a Elizabeth, desde ese día se esfuma. 6 días después la encuentran sin vida en un terreno baldío en Leimert Park. Y el horror de la escena del crimen conmociona a Los Ángeles. Imagino que la noticia de su muerte debió causar un gran impacto en la ciudad, pero ¿qué tenía de especial este caso? ¿Por qué la Dalia Negra se convirtió en una obsesión para la prensa y el público? La brutalidad del crimen era inaudita. Elizabeth estaba completamente desnuda, su cuerpo había sido cortado en dos a la altura de la cintura y estaba completamente drenado de sangre. Pero lo más macabro era la mueca tallada en su rostro, una sonrisa grotesca conocida como la sonrisa de Glasgow, que se extendía de oreja a oreja. Un detalle escalofriante. La autopsia reveló la magnitud del horror. Elizabeth había sido torturada durante días. Las marcas de cuerdas en sus muñecas y tobillos indican que estuvo atada, sometida a un sufrimiento inimaginable. Su cuerpo presentaba laceraciones, quemaduras de cigarrillo e incluso le habían extirpado órganos. ¿Se sabe algo sobre el asesino? ¿Qué tipo de persona podría cometer un acto tan atroz? La meticulosidad con la que se limpió el cuerpo y la escena del crimen sugiere que el asesino tenía conocimientos anatómicos y una frialdad inhumanas. Es como si el asesino quisiera enviar un mensaje, dejar una firma macabra. Exacto. Y mientras la policía se adentraba en el laberinto de la investigación, la prensa ávida de sensacionalismo se apoderaba del caso. Fue entonces cuando Elizabeth Short, la chica con sueños de Hollywood, se transformó en la Dalia Negra, un hombre que evoca misterio y oscuridad. ¿Y cómo influyó la prensa en la investigación? La cobertura mediática fue intensa, a veces desmesurada. Se publicaron detalles escabrosos sobre la vida de Elizabeth, distorsionando su imagen y creando una narrativa que se alejaba de la realidad. ¿Crees que la prensa entorpeció la investigación? Sin duda. La policía se vio abrumada por la avalancha de información, falsas confesiones y pistas sin fundamento. El caso se convirtió en un circo mediático y la búsqueda de la verdad se perdió entre el ruido y las especulaciones. En medio de ese caos, surgieron sospechosos.
Por supuesto, uno de los primeros fue Mark Hansen, dueño de un club nocturno que Elizabeth frecuentaba. Hansen recibió un paquete con las pertenencias de Elizabeth, lo que lo convirtió en un foco de atención para la policía. Un paquete con sus pertenencias parece sacado de una película de cine negro. Otro nombre que aparece en la investigación es Robert Red Manley. La última persona que vio con vida a Elizabeth Manley aseguró haberla llevado a la estación de autobuses la noche de su desaparición, pero su testimonio siempre estuvo bajo sospecha. ¿Y qué hay de la teoría que implica al médico George Hodel? Su propio hijo Steve Hodel dedicó años a investigarlo, convencido de su culpabilidad. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Claro, la teoría de Steve Hodel es de lo más intrigante y quizás la más inquietante de todas. Pero antes de adentrarnos en ese oscuro laberinto, te propongo que tomemos un respiro y continuemos esta inmersión en la segunda parte. Deseamos que la teoría de Steve Hodel es de lo más intrigante y quizás la más inquietante de todas. Sí quedé con la intriga. Su propio hijo Steve Hodel se ha dedicado a investigar a su padre durante años. ¿No es así? Quiero yo a creer que su propio padre era el asesino de la Dalia Negra. La obsesión de Steve Hodel con el caso comenzó tras la muerte de su padre, cuando encontró entre sus pertenencias una fotografía de una mujer que guardaba un asombroso parecido con Elizabeth Short. Espera. Una foto de una mujer que se parece a Elizabeth Short entre las cosas del padre. Eso sí que es escalofriante. Imagina encontrarte con eso. La similitud es innegable, aunque también hay que considerar que en la época muchas mujeres llevaban un estilo parecido. Claro, como pasa con las modas. Exactamente, pero este fue solo el comienzo de una larga y compleja investigación por parte de Steve Hodel. ¿Y qué otras pistas encontró para sospechar de su padre? Bueno, para empezar, George Hodel era médico, lo que le daba amplios conocimientos de anatomía. Claro. La precisión con la que se realizó la disección del cuerpo de Elizabeth Short y la forma en que se limpió la escena del crimen apuntaban a alguien con conocimientos médicos. Entiendo a alguien que no se desmayaría al ver sangre, por ejemplo. Exacto. Además, Hodel vivía cerca del Hotel Cecil, el último lugar donde se vio con vida a Elizabeth Short. Vaya. Y hay otro detalle que, aunque no es concluyente, resulta inquietante. Detalle, cuéntame. La posición en la que se encontró el cuerpo de Elizabeth guarda cierta similitud con una obra del artista surrealista Man Ray. Y adivina quién era amigo cercano de Man Ray. George Hodel, ¿verdad? Precisamente, esa conexión con el mundo del arte surrealista, un movimiento que exploraba lo grotesco y lo macabro, también ha alimentado la sospecha sobre George Hodel. Es como si hubiera una especie de paralelismo entre su vida y el crimen. Sí, esa es la teoría de Steve Hodel. Pero a ver, si Hodel era un médico respetado, ¿cómo es que no levantó sospechas en su momento? La policía no lo investigó. Sí, la policía lo investigó en su momento, incluso lo interrogaron, pero no había pruebas suficientes para incriminarlo. Oh, entonces. La investigación de Steve Hodel se basa principalmente en indicios circunstanciales y en el análisis de la personalidad de su padre, a quien describe como un hombre oscuro y manipulador. Es como si el hijo estuviera intentando resolver el rompecabezas de su propia familia a través del caso de la Dalia Negra. Sin duda, la teoría de Steve Hodel añade una capa fascinante, aunque controvertida, al caso. Ha revivado el interés por la Dalia Negra y ha planteado la posibilidad de que el asesino fuera alguien mucho más sofisticado de lo que se pensaba. Pero a pesar de todos estos indicios, el caso sigue sin resolverse. ¿No te parece frustrante? Por supuesto. Es frustrante pensar que el asesino de Elizabeth Short pudo haber vivido impunemente durante años. Pero al mismo tiempo, esa falta de una respuesta definitiva es lo que mantiene viva la llama del misterio. Y no solo eso, sino que ha dado pie a un sinfín de teorías y especulaciones. Exacto. A lo largo de los años se ha especulado con la posibilidad de que el asesino fuera un psicópata solitario, un miembro de una secta satánica, incluso un imitador de famoso asesino del Zodíaco. Cada teoría tiene sus defensores y detractores, y la falta de pruebas concluyentes las mantiene a todas en un limbo de incertidumbre. ¿Y tú qué crees? De todas las teorías que se han barajado, ¿cuál te parece la más plausible? Es difícil decantarse por una en particular. Cada una tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Lo que sí me parece claro es que el caso de la Dalia Negra nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Es una historia que nos recuerda que la realidad puede ser más terrible que cualquier ficción. Así es. El caso de la Dalia Negra nos habla de sueños truncados, de una vida robada en la flor de la juventud y de la búsqueda incansable de la verdad, una verdad que quizás nunca lleguemos a alcanzar. Es como si el caso de la Dalia Negra se hubiera convertido en una mancha oscura en la historia de Los Ángeles, un recordatorio de que incluso en la ciudad de los sueños, las pesadillas pueden hacerse realidad. Y no solo en Los Ángeles. El caso de la Dalia Negra ha trascendido las fronteras de la ciudad y del tiempo, convirtiéndose en un símbolo universal de la violencia, la impunidad y la fragilidad de la vida humana. A pesar de la oscuridad que envuelve este caso, creo que es importante recordar a Elizabeth Short, la joven que soñaba con brillar en Hollywood, la chica de Boston,
que se convirtió en un icono del misterio La Dalia Negra. Sí, es fundamental que, más allá de la leyenda y las especulaciones, recordemos a la víctima, a la mujer real, que sufrió un destino terrible. Y que su caso, aunque siga sin resolverse, nos sirva como un llamado a la reflexión, a la empatía y a la búsqueda incansable de la justicia. Una búsqueda que nos recuerda que la verdad puede estar más cerca de lo que pensamos o quizás enterrada para siempre en el laberinto del tiempo. Sí, es fundamental que más allá de la leyenda y las especulaciones, recordemos a la víctima, la mujer real, que sufrió un destino terrible. Pero bueno, volviendo al caso en sí, es cierto que la historia de Elizabeth Short nos conmueve por la brutalidad del crimen y por la fascinación que despierta la búsqueda de la verdad. Pero ¿por qué este caso en particular sigue tan vivo en la memoria colectiva después de tantos años? ¿Qué lo hace diferente? Es una pregunta compleja. Yo creo que la Dalia Negra se ha convertido en un enigma irresoluble, un misterio que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar en los rincones más inesperados. Su historia nos interpela, nos invita a reflexionar sobre la violencia, la impunidad y la búsqueda incesante de la verdad. Y esa búsqueda de respuestas se ha extendido más allá de los expedientes policiales y las crónicas periodísticas. ¿Verdad? La Dalia Negra ha inspirado a muchos artistas y creadores a lo largo de los años. Efectivamente, el caso de la Dalia Negra ha permeado la cultura popular, inspirando libros, películas, series de televisión, incluso videojuegos. Es como si la falta de un cierre definitivo hubiera alimentado la imaginación de artistas y creadores, buscando respuestas o al menos una forma de dar sentido a lo absurdo. Es curioso cómo un caso sin resolver puede generar tanta creatividad. Es como si la falta de respuestas nos empujara a buscar nuestras propias interpretaciones, nuestras propias versiones de la verdad. Y en ese proceso de búsqueda, la figura de Elizabeth Short se ha ido transformando, adquiriendo una aura mítica casi fantasmal. La Dalia Negra se ha convertido en un personaje de ficción, una figura enigmática que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Se ha convertido en una leyenda, una historia que se susurra en voz baja en los rincones oscuros de Hollywood, un recordatorio de que la realidad puede ser más oscura que la ficción. Es cierto, a pesar del paso del tiempo, la Dalia Negra sigue siendo un enigma que nos intriga y nos conmueve. Y más allá de la búsqueda del culpable, creo que lo que realmente nos atrapa es la historia de Elizabeth Short, una joven con sueños de Hollywood que se vio atrapada en una espiral de violencia y misterio. Una historia que nos recuerda que la búsqueda de la verdad a veces puede ser un camino sin fin, un camino que nos lleva a un callejón sin salida, dejándonos con más preguntas que respuestas. Y a pesar de todas las teorías, todas las investigaciones, la identidad del asesino de la Dalia Negra sigue siendo un misterio que quizás nunca lleguemos a resolver, pero que sin duda nos seguirá fascinando durante muchos años más. Así es, y para terminar esta inmersión te dejo con una pregunta para reflexionar: ¿qué es lo que realmente nos atrae de los casos sin resolver? ¿Es la búsqueda de la verdad, la fascinación por lo macabro o la necesidad de dar sentido al caos? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al oscuro mundo de la Dalia Negra. Esperamos que te haya resultado tan intrigante como a nosotros. Hasta la próxima.